Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a tener nuestro estudio bíblico de hoy. Espérate que piense qué día estamos. Jueves. Estamos en jueves y vamos a seguir estudiando personajes de la Biblia. Estamos estudiando el personaje de Noé, uno de los más conocidos de la Biblia del Antiguo Testamento. Y bueno, como sabéis, estos días estamos por Andalucía, España. Exactamente, ahora estamos en Jerez de la Frontera y ya han comenzado el Congreso de las Iglesias de Cristo en el que estamos participando. Entonces ahí estamos. Ya esta mañana todo el día hemos estado con la alabanza, hemos estado dirigiendo la alabanza. Después ya os podremos compartir los enlaces de los cultos, de las reuniones, que podáis escuchar la palabra, que podáis escuchar todas las cosas que aparecen por ahí. Pero bueno, vamos a estar ahí hasta el sábado. El sábado volvemos. Así que bien, nos vamos a centrar ahora en nuestro estudio. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dirija y nos ponemos, vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú estás con nosotros, nos cuidas, nos bendices. Estamos agradecidos que tenemos este privilegio de reunirnos en tu nombre y poder celebrar y poder festejar y poder escuchar tu palabra, saber y tener la certeza que tú estás con nosotros, que tratas en nuestra vida. Bendícenos y guíanos, Señor, que en este tiempo en el que nuestra única intención es estudiar tu palabra, abrir la Escritura y recibir lo que tú tengas que decirnos, que, Señor, esto venga de ti y sea para tu gloria. Ayúdanos a entender, dirígenos, danos sabiduría. Bendice a todos mis hermanos que escuchen este estudio. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, como os dije, personajes de la Biblia, Noé, ahí estamos estudiando. Justo ahora pues acabo de llegar corriendo, vi que se me estaba haciendo tarde, estábamos ahí preparando un poquito canciones para la alabanza. Esta noche vamos a tener un tiempo especial, 10 de la noche, y bueno, hemos formado un grupo, ahí hemos improvisado un grupo de alabanza. Como no me pude traer a todo mi grupo de alabanza de allí de Valls, pues Ekup Jará, pues ahí hemos improvisado. Y tenemos a Daniel y un servidor, somos del grupo, los habituales, pero ahí tenemos a nuestras colaboradoras incorporadas al grupo. Tenemos a Paula, a Luz y a Ángela. Y ahí hemos hecho nuestro grupo de alabanza y lo hacemos de corazón para alabar al Señor. Bien, vamos allí a Noé. Nos queda un estudio por ver. Estábamos hablando del diluvio, la señal del pacto que Dios hace con Noé, y nos quedamos pendientes de ver la parte negativa. La Biblia, como hemos dicho muchas veces, no exalta a sus líderes, a sus héroes, a sus personajes. La Biblia exalta el nombre de Dios. Y nosotros estamos en la historia dando las pruebas de cómo Dios trata con nosotros, de cómo Dios obra en nuestras vidas. Y la gracia de Dios se demuestra en nosotros. ¿Y cómo se va a demostrar la gracia de Dios si no es en nuestros fracasos? Cuando nosotros fracasamos, Dios nos visita, nos restaura, nos ayuda. Es cuando el pecado llega a nosotros que entonces es cuando Dios derrama su gracia en nuestros corazones. El hombre por sí mismo no podía salvarse, no podía encontrar el camino que conduce a la restauración, a la paz con Dios, pero Dios abrió ese camino, y por su muerte en la cruz, por su sangre derramada, nosotros ahora tenemos vida. Entonces Dios no oculta, en su palabra no nos ocultó los fracasos de sus héroes. Y bueno, quizás hubo algunos que fracasaron más que otros desde nuestra perspectiva como hombres, pero también hubo algún episodio oscuro en la vida de Noé, así que hoy vamos a meditar en eso. Vamos a estar viendo un poquito lo que ocurrió por allí. A ver si puedo ver en el chat en directo los hermanos que escribieron algún mensaje. Tengo a Lisette Reyes que ha saludado, bendiciones. Bienvenida, Lisette, me alegro de verte.
Dolores también ha escrito: buenas noches, Dios derrame lluvias de bendiciones sobre su iglesia en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y también escribió por aquí, a ver quién más ha escrito algo, si puedo desplazar aquí el cursor del teléfono porque se me mueve esto. A ver si puedo. No puedo, ¿sí? Paco y Rosario han saludado. ¿Quién más? Paco y Rosario dice: buenas noches a todos, muchas bendiciones. ¿Quién más? Se me mueve esto para arriba. Liliana Bernal, buenas tardes. José Luis Calvo ha saludado, Beatriz también. Perdonadme que no... Carmen Reyes, que no puedo leer bien los mensajes porque lo tengo aquí en el mismo dispositivo que estoy retransmitiendo y se me mueve y todo. Pero bueno, gracias por estar ahí, por acompañarme en el directo. Espero que Dios os bendiga. Ya hemos orado, vamos al estudio. Génesis, capítulo 9. Ahí nos quedamos ayer a las puertas de este capítulo. ¿Qué había ocurrido? Dios salvó a Noé y su familia. 8 personas fueron salvadas de un cataclismo mundial. Solo 8 personas hallaron la gracia delante de Dios. No porque Dios tenga favoritismo, sino porque Noé creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y de esa manera fue declarado justo y fue un hombre perfecto en sus generaciones. Ya estudiamos sobre esto, sabiendo que la perfección no viene de nuestra naturaleza humana, sino de lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Habías pensado alguna vez que podías llegar a ser perfecto? Y voy a hacer comillas al decir perfecto, porque perfecto solo hay uno, Dios, pero la obra de Dios es perfecta, que convierte el alma, así dice un salmo. Y Dios está haciendo su obra en nuestra vida. Nunca nos podremos comparar a Dios, jamás. Dios está allí y nosotros a años luz de distancia. Pero como Dios está haciendo su obra en nuestras vidas, podemos llegar a un nivel que nunca habríamos pensado que podríamos llegar. Podemos alcanzar un punto en el que no es por mérito, es por gracia, es por su misericordia. Dios hace en nosotros algo nuevo, algo hermoso. Entonces, podemos estar confiados, podemos vivir tranquilos, tener delante del Señor la seguridad de que no depende de mí, depende de Él, lo que Él hace en nuestra vida. Y eso te tiene que transmitir esa tranquilidad. Si dependiese de mí, yo no estaría tranquilo. ¿Por qué? Porque yo sé que puedo fallar, yo sé que fallo. Yo sé que a veces, pues aunque me lo proponga y me lo propongo en serio, no sé por qué a veces la pereza puede contigo, a veces el desánimo o el egoísmo, no sé qué ocurre. Bueno, estoy hablando como Pablo en Romanos 7, sí que lo sabemos, pero el decir no sé lo que pasa, yo quiero servir a Dios y a veces me encuentro que no lo consigo. Bueno, ahí está Dios obrando. Ahora mismo, el hecho de estar escuchando su palabra, de poder estar recibiendo el mensaje que Dios tiene para ti sin que te des cuenta, como decíamos hace una semana, allí en la iglesia hablando de la semilla, esa semilla que ahora está en tu corazón va a dar fruto. El domingo pasado fue cuando predicábamos de esto. Y la semilla, que es la palabra de Dios en tu vida, da fruto, pero lo hace en el tiempo de Dios, de una manera silenciosa. A veces no nos damos cuenta, pero ahora la palabra de Dios está actuando en tu vida. Tenlo por seguro. No te pienses que no pasa nada y que es un tiempo perdido. Al contrario, Dios está ahí tratando. Bien, ocurrió algo en la vida de Noé. Él desciende del arca. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo al descender del arca, que fue, lo vimos ayer, construyó un altar a Dios. Dijimos, cuando tú vienes a Dios y le reconoces en tu vida, cuando vienes a agradecerle lo que Él ha hecho por ti, cuando tú vienes a darle alabanza y adoración, estás levantando un altar para Dios. Estás dando esa ofrenda humilde, sencilla, pero que para Dios es importante, es valiosa, porque te ama. Y como eres su hijito, Él valora muchísimo esos altares que levantamos a Él de vez en cuando. No levantamos altares para otros dioses, no levantamos altares para cosas de este mundo. Solo Dios merece ese altar. Noé descendió del arca
y lo primero que hizo fue, versículo 20 del capítulo 8, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Y cómo reacciona Dios a ese altar que tú levantas a Él? Ese momento en el que decides hacer un alto en el camino y dices, voy a tomarme un tiempo para estar delante de mi Dios. Ahora estás levantando un altar a Dios, has decidido dejar a un lado todos tus ajetreos, tus prisas, toda la oferta divertidísima que la era digital te ofrece. Has decidido, voy a tomarme este tiempo para tratar de escuchar la voz de Dios. Estás levantando un altar a Dios. Cuando tú alabas a Dios, cuando como iglesia nos reunimos y en el nombre del Señor estamos ahí haciendo culto y celebramos y le decimos a Dios lo grande que Él es, cuánto le amamos y estamos ahí dándole a Él todo el reconocimiento posible con nuestras palabras sencillas, estamos levantando nuestros altares a Dios. ¿Y cómo reacciona Dios cuando tú levantas tu altar? Quizás piensas que Dios casi que ni se debe enterar, porque somos tantos, en el mundo hay más de 8.000 millones, no todos son cristianos y están levantando altares, pero algunos millones hay por ahí. Y en la historia yo no me puedo comparar con Noé, ni con Moisés, ni con Abraham, soy un anónimo. Bueno, quiero decirte, no te lo digo yo, lo dice la Biblia, pero yo hoy, en el nombre del Señor, quiero decirte que no es verdad. No eres anónimo. Para Dios eres muy especial. Para Dios eres muy querido. Él te mira y te ama con un amor especial, con un amor único. El Señor te presta una atención especial. Eres muy importante para Él. Ahí la Biblia, intentando hacernos comprender lo importantes que somos para Dios, llega a decir que hasta nuestros cabellos están contados. Yo siempre digo, ¿a quién se le ocurriría contar los cabellos? Es muy aburrido, me voy a poner a contarme los cabellos. Yo todavía cuento cabellos, algunos ya lo tienen muy fácil, ¿no? Porque tienen poco que contar. Pero lo que quiere decir Dios es que eres tan importante para Él que aún las cosas que puedan parecer insignificantes para Él son muy importantes. Y ahí está la demostración. ¿Cómo reaccionó Dios al altar que Noé levantó para Él? ¿Qué era el altar? ¿Unas cuantas piedras? ¿Qué valor tenía eso? No dio una ofrenda de miles de euros. No escogió metales preciosos, oro, plata, diamante, piedras preciosas para construir un altar. No, de las piedras que había allí en el suelo. Noé levantó un altar a Dios. Y la clave del momento fue el sacrificio. ¿Qué hizo Noé? Tomó de todo animal limpio y ofreció holocausto. Ahí había un animal inocente muriendo como víctima. ¿Por qué? Porque un día eso es lo que haría Cristo por nosotros. Ese animal no era otra cosa que la representación de lo que Cristo haría. Por eso el altar que levantamos a nuestro Dios, para Dios es especial cuando lo hacemos con ese sentimiento de saber que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Vivimos un tiempo así como muy complicado y a veces cuesta ser cristiano. Yo te soy sincero, mira, ahora estoy abriendo mi corazón a ti. Podría parecer que como soy el pastor ya tengo las ideas muy claras y toda mi vida ya está encaminada, ya tengo mi carrera hecha, soy el pastor, ¿no? Soy pastor, claro que sí, y si soy pastor es porque Cristo me puso ahí, no por méritos personales, claro. Pero tengo que decirte que soy hombre de carne y hueso y tengo que enfrentar mis momentos de soledad, de dudas, de tristezas. Hay muchas cosas que me pueden afectar cuando lo que me rodea no ocurre como yo esperaba, eso me influye, me afecta. Cuando pienso que la iglesia podía estar más arriba de donde está y pienso quizás es que no estoy haciendo lo suficiente, podía haberlo hecho mejor, y así te podría abrir mi corazón y contarte muchas cosas. Por eso te digo, no es fácil ser cristiano. Podríamos convertir esto en un simbolismo. Hermanos, vamos a levantar nuestro altar a Dios. ¿Y qué? Cuando hacemos eso, buscamos el oro, la plata, las piedras preciosas, creyendo que Dios dirá, qué altar más hermoso me has levantado. Pero de nada sirve el altar que tú estés levantando
Noé tomó esas piedras que había ahí, no era nada especial, pero no hubiese servido de nada si no hubiera ofrecido el sacrificio. Nosotros hoy no sacrificamos animales, porque ya Cristo cumplió ese propósito. Ahora Hebreos dice que Él fue sacrificado una vez y para siempre, y ya no se puede añadir más sacrificio al que Él hizo. Pero nosotros, en nuestros altares ya espirituales, no son altares físicos, cada vez que venimos ante Dios lo hacemos en el nombre de Jesús. Si alabamos a Dios es por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Alabamos a Dios por su amor, su misericordia, esa gracia derramada en nuestros corazones. Y cuando nos involucramos con la obra de Dios, cuando le reconocemos a Él, no te voy a decir que ya todo va a ser fácil y que no vas a tener más dificultades, no va a haber más problemas. No te voy a explicar que no habrá más momentos de soledad. Seguramente seguirá habiendo soledad, tristeza, van a ser lágrimas todavía, muchas las que vas a tener que derramar en el camino, porque esto no es fácil. A Jesús no le resultó fácil. Él tuvo que enfrentar momentos críticos, dramáticos. Llegó a plantearse como hombre si merecía la pena morir en la cruz. Muchas veces te planteas como hombre, ¿merece la pena seguir luchando, seguir adelante? ¿Por qué? Porque los frutos no son los que esperas, porque tú mismo a veces te sientes decepcionado de ti mismo, porque esperas mucho más de la gente que te rodea y a veces no dan lo que tú esperabas, por muchas cosas, pero no estamos aquí levantando una obra humana. El Señor no se equivoca. Si Él te ha escogido, eso es un acierto. Aunque tú te veas inútil, aunque pienses, ¿y yo qué puedo aportar? Dios tiene un tiempo para cada uno y para cada cosa. Y el Señor cuenta contigo. Él no nos necesita, pero porque nos ama, cuenta con nosotros. Y nos da una nueva oportunidad cada día. ¿Cómo reaccionó Dios al altar que Noé levantó? Versículo 21 del capítulo 8 de Génesis. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, me paro ahí, ¿cómo reaccionó Dios al altar, a la ofrenda de Noé? Como un olor grato. Ahora yo quiero que pienses una cosa. El altar, como hemos dicho, era un montón de piedras sobre el cual se ponía leña. El animal era sacrificado, se degollaba hasta que derramaba su última gota de sangre, y ese cadáver era puesto encima de la leña, se le prendía fuego y se quemaba todo el cadáver del animal que estaba allí. Olor grato quizás no sería la palabra más adecuada para cuando tú estás quemando ahí un animal. No es barbacoa, ¿eh? Yo sé que a muchos el olor de la barbacoa les parece muy grato. Pero la barbacoa, la carne ya está preparada y se le pone ahí su sal, sus hierbas provenzales y se prepara. Uy, os estoy hablando de comida y estamos ya cerca de la hora de la cena. Ya se os va a empezar a hacer la boca agua. Pero no era eso, ahí se estaba quemando todo el cadáver con su piel, los pelos de la piel del animal, todo. Y ese olor no es como el de la barbacoa. Para nosotros no es un olor así tan grato. Huele ahí todo el pelo de la piel del animal, sus pezuñas, todo ahí, todo huele. Y dices, ay, ¿cómo es que a Dios le parecía olor grato? En el monte del Gólgota, cuando Jesucristo fue sacrificado en la cruz, te aseguro que la escena no era grata, no era agradable. El olor a sangre, en ese lugar ya se habían producido muchos sacrificios, todo estaba sucio, había allí donde mirases había huellas de sacrificios tras sacrificios, esas maderas en las que Jesús estaba siendo crucificado ya estaban llenas de sangre seca, todo estaba mal. No era algo agradable, no era un olor grato, pero a Dios le pareció el olor más grato que había experimentado jamás. Porque lo que estaba ocurriendo en esa cruz, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba muriendo, lo que estaba ocurriendo ahí era lo más grande que nunca nadie se haya podido imaginar. Porque piensa, toda una humanidad estaba perdida, condenada en sus pecados. Pero el acto que se estaba realizando en esa cruz, ese momento
estaba marcando la diferencia, había un antes y un después. El momento en el que Jesús estaba muriendo, estaba abriendo la puerta a la posibilidad de que todos aquellos que ahora quieran puedan dejar su condición de muertos para la eternidad y puedan pasar de muerte a vida. Y por eso para Dios era un sacrificio grato, agradable, porque Dios estaba viendo el amor del Hijo, que no pensaba en sí mismo, en defenderse de las acusaciones falsas, en responder a las provocaciones de burla que aún estando en esa condición de morir en la cruz de una forma tan cruel, algunos escupían y se burlaban de él. Algunos decían, a otros salvó y él mismo no puede salvarse. Y dice que meneaban la cabeza como diciendo, este Jesús, un charlatán. Y Jesús no respondió a ninguna provocación. Lo único que dijo fue, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ese amor inmenso estaba haciendo que el Padre sintiese esa satisfacción. Se estaba venciendo a la oscuridad. Las tinieblas estaban siendo derrotadas en la cruz. Las artimañas de Satanás para impedir el plan de Dios no habían tenido éxito. Ahora Cristo estaba exponiendo bajo sus pies a todo principado y potestad, a todos los gobernadores de las tinieblas estaban siendo derrotados. Satanás estaba siendo vencido, triunfaba la luz. Ahora la vida triunfaba sobre la muerte. ¿Entiendes ahora por qué Dios podía experimentar un olor grato? Podía ver a su Hijo y dice la Escritura que por cuanto aprendió obediencia, esto agradó al Padre. Si Cristo hubiese salido derrotado, habría sido la tragedia más grande que nos podríamos imaginar. Y Cristo venció. Yo sé que tú sabes también que Dios sabe todo. Fíjate qué juego de palabras he hecho. Pero esa es la realidad. Él sabía lo que iba a ocurrir en la cruz. Él es omnisciente. Estaba yendo a lo seguro, sí, claro. Pero hubo que pasar el trago, no te olvides eso. El hecho de que Dios conoce todo, el pasado, el presente, el futuro, no impidió que Jesús tuviese que beber la copa amarga que experimentó en esas últimas horas de su vida en la tierra. Cuando Noé levantó ese altar a Dios, dice que percibió Jehová el olor grato. Ese olor de la obediencia, ese olor de que yo no soy nada, soy tan insignificante, he fallado tantas veces, pero me levanto y digo, Señor, voy a volver a intentarlo, ayúdame, porque creo en Jesús, porque creo en tu obra en mi vida. Y eso es olor grato para Dios. Mira, no es olor grato para Dios cuando levantamos los altares para que los hombres nos vean, cuando venimos con nuestra música y nuestra alabanza para que todos nos aplaudan y queremos brillar y que nuestros nombres aparezcan en mayúscula y firmar nuestros autógrafos. No es un altar de olor grato a Dios cuando el centro de lo que hacemos somos nosotros, el egoísmo, la vanagloria. Estamos estudiando en Primera de Juan y desde allí nos hemos ido a Primera de Corintios 13, estamos estudiando lo que es el verdadero amor. Y ahí estuvimos viéndolo, el amor es sufrido, el amor, pero vimos lo que no es el amor. Y ahí el amor dice, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no guarda rencor. O sea, cuando tú haces algo pensando en ti, en tus derechos, en tu orgullo, no es un olor grato a Dios. Cuando obedecemos a Dios, eso es agradable a Dios. El Hijo fue el primero en darnos ejemplo. Por cuanto obedeció, agradó al Padre. Ahora Noé ha hecho su altar, ha dado honra al nombre de Dios, ha reconocido, si estamos aquí es porque tú nos salvaste. Cuando tú reconoces eso, no te olvides, a partir de ahora, de vez en cuando recuerda, voy a levantar un altar a Dios. Señor, gracias porque me salvaste. Cada vez que con tus hermanos dices, Señor, tú nos redimiste. Siempre que tú vienes al Señor y le dices, Señor,
sin ti no soy nada. Cuando reconoces a Dios en tu vida, estás levantando tu altar particular. ¿Y cómo reacciona Dios? Lo recibe como olor grato. Ya hemos dicho, no era un olor grato a nuestras narices, era lo que representaba. ¿Cómo reaccionas tú cuando hueles algo desagradable? Sabes que el olfato es uno de nuestros sentidos más importantes. Seguro que le prestamos mucha más importancia a la vista, al oído, incluso quizás al gusto. Pero ¿qué pasa cuando te quedas sin olfato? Por un resfriado fuerte, cuando el COVID, cuando no sé, ¿qué pasa cuando te quedas sin olfato? Pues resulta que todo lo demás se ve afectado. El gusto. Tú pensabas, no, el gusto es más importante que el olfato, y cuando pierdes el olfato, pierdes el gusto. Pero el olfato, entre otras cosas, es un mecanismo de defensa y de supervivencia. ¿Qué pasa cuando tú estás ahí y dices, voy a cocinar, y tienes tu bandeja ahí que compraste en el súper, y ves ahí el chuletón y dices, guau, esto me lo voy a comer, va a estar riquísimo, y haces así, abres el envase, y nada más abrir el envase te viene como un golpe de un olor desagradable. ¿Y tú qué haces? Dices, esta carne está mala. No la has probado, no la has tocado, solo tu olfato te dijo, no te comas eso. Ahí hay bacterias peligrosas. Deshazte de ello, tíralo. Y se viene toda tu desilusión. Ay, yo que me iba a comer el chuletón, ¿no? Y resulta que está malo. Vas caminando ahí por el campo y te vas deleitando. Y estás ahí en una tarde de primavera, ¿no? Empieza el sol a calentar y percibes el olor de los tilos. Ahí hay árboles de tileros. ¿Y habéis olido los tilos cuando están en flor? Percibes el aire. Allí cerca un jardinero cortó el césped y hueles la hierba cortada. Y puedes estar ahí disfrutando de los aromas del campo, del bosque, de la naturaleza, pero de pronto resulta que un animal está muerto, lleva allí 10 días, el calor del sol empieza a notarse y la carne podrida, la carne en descomposición, ya sabes, ¿no? El olor que desprende. Yo creo que es uno de los olores más desagradables que uno puede experimentar. Y de pronto te da una bofetada, un olor desagradable. ¿Y cómo reaccionas? Has pasado de una sonrisa, qué bien huele, a un rechazo total, te tapas la nariz, sales huyendo de un olor. ¿Te das cuenta? Ahora entiendo mejor eso de un olor grato. Porque un olor desagradable no se puede aguantar. Y cuando tú haces cosas indignas delante de Dios, cuando pretendes levantarle altares, pero todo eso apunta a tu ego, apunta a tu actitud, entonces para Dios es desagradable. Y en ese momento es cuando Dios promete en su pacto. Es un momento especial cuando levantó su altar. ¿Y qué dijo Dios? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Un segundo, que están llamando a la puerta, no sé qué será. Ya estoy aquí, mira. Una almohada. Es que no tenía almohada. Dejaron dos, una para Daniel, otro para Belén, y yo no tenía almohada, y entonces pues estaba ahí durmiendo torcido. Y por eso he ido a abrir, porque me lo he sospechado. Estaban llamando a la puerta y digo, me traen algo para mí, una almohada. Y efectivamente, menos mal que he abierto, si no otra noche sin almohada. Me habéis perdonado, ¿no? Cuando Noé levantó su altar,
es que Dios le prometió: mira, nunca más voy a destruir la tierra de esta manera. Puede ser que lo que tú haces, pequeñas semillas que tú puedes aportar, pequeñas acciones como levantar un altar, podría ser que eso tenga una trascendencia tan grande que no solo afecte a tu vida, sino a la vida de los que te rodean. Lo que hizo Noé afectó a toda la humanidad que vendría después de él. Hasta el día de hoy nos sigue afectando, porque el Señor dijo: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hasta el día de hoy. ¿Qué hubiese pasado si Noé tampoco hubiese tenido fe? ¿Te lo has pensado alguna vez? ¿Qué habría ocurrido si Dios mira a la humanidad y dice: a ver, ¿hay alguien que todavía esté dispuesto a creer en mí? Tengo por ahí a alguien dispuesto a construir un barco, y mira a Dios y no ve a nadie. Ni uno, ni Noé, no había nadie. ¿Qué hubiese ocurrido? Vaya. Yo sé que Dios tiene muchos recursos, porque dice la Escritura que si nosotros callamos, aún las piedras clamarían. Yo sé que Dios es omnipotente y puede hacer cualquier cosa, pero el Señor ha establecido sus propios principios que Él respeta, y Él ha hecho al hombre libre. Y Dios puede todo, pero Dios no quiere hacer todo, es distinto. Porque alguno dice: bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede salvar a los que no quieren ser salvados? Bueno, Él podría si quisiera, pero Él ha establecido el principio del libre albedrío. Entonces Él decide lo que hacer, y Él ha decidido que el hombre es libre y que solo se salvará el que quiera. ¿Qué habría pasado si Noé tampoco hubiese tenido fe? ¿No estaríamos aquí a lo mejor tú y yo hoy hablando de todo esto? ¿Quién sabe? Pero recuerda, y quiero que pienses y que te quedes con esto en tu corazón. Puede ser que pienses: ¿y si yo levanto mi altar, mi humilde altar de reconocimiento a Dios, de gratitud a Dios, eso qué va a repercutir en otros? Pues eso podría haber pensado Noé, pero resulta que lo que él hizo estableció promesas de parte de Dios hasta nuestros días, para toda la humanidad. Cuando Dios ve a uno, tú puedes ser ese uno. Cuando Dios ve a uno, que ahí donde tú estés ahora, y escuchando esta palabra, tomas este instante para decirle: Señor, no soy mucha cosa, no soy especial, soy lo que soy, pero Señor, quiero pedirte que cuentes conmigo. Estoy arrepentido de cada vez que te he fallado, y quiero pedirte, Señor, que me tomes en cuenta, que no te canses de mí, que tengas paciencia y me sigas ayudando a poder avanzar un paso más cada día. Quiero honrar tu nombre, sé que te fallaré, pero quiero, Señor, quiero. ¿Qué es lo que ve Dios? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues Dios está diciendo: bueno, todavía hay esperanza. Mira, tengo a uno que no ha negado mi nombre. Tengo a uno que ha guardado mi palabra. Tengo uno por el que vale la pena alargar mi misericordia 2 días más. ¿Te acuerdas lo que el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia? Ahí hay un mensaje a 7 iglesias. Cada una de esas iglesias representa un momento en la historia de la iglesia. Las iglesias que se mencionan ahí eran iglesias físicas, reales, que vivían en el tiempo en el que Juan escribió, en toda esta zona, en lo que hoy sería la zona de Turquía, por ahí. Y a cada una de las iglesias el Señor habla de algo positivo y también expone lo negativo. Algunas iglesias casi que no se puede encontrar nada positivo. Hubo momentos en la iglesia muy oscuros, aunque Dios siempre tuvo en medio de esos corruptos y de esa falsedad y del trono de Satanás, aún en medio, Dios tuvo su remanente, hubo unos pocos. Y cuando el Señor habla a la iglesia de Filadelfia, eso está en el capítulo 3, versículos 7 al 13, el Señor menciona otra vez esas 2 clases de creyentes o de personas que están en la religión, en las iglesias. Y entonces el Señor habla y dice, primero le dice a los verdaderos creyentes: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué es lo que hizo la iglesia de Filadelfia para merecer la atención de Dios y que Dios continuase con el proyecto de la iglesia todavía un poco más? ¿Qué hizo esa iglesia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, sí, pero has hecho lo que tenías que hacer. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la obra de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Porque algunos dicen que están en la iglesia pero ahí dice el Señor, yo entrego a la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero es mentira, no lo es. ¿Y dónde terminarán? En la sinagoga de Satanás. ¿Qué puedes aportar tú para que el mundo siga todavía cambiando? ¿Qué puedes aportar tú para que la obra de Dios continúe y siga adelante? Tu vida, tu actitud. Dile al Señor que estás dispuesto a seguir un día más. Confiesa con tu boca y dile, Señor, te reconozco en mi vida. Bueno, hoy vamos a hablar de lo negativo de Noé, porque fíjate cómo tenemos que ser tan prudentes, porque aunque vivamos en una victoria no quiere decir que ya eso va a ocurrir siempre. Dice capítulo 9, vamos a leer el versículo 16. Génesis 9, 16 en adelante. Estará el arco de Dios en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. Victoria, genial, pero mira ahora cómo sigue la historia. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba desnudo en medio de su tienda. Bueno, alguno dirá, bueno, pues esas cosas pasan, ¿no? Sí, no, claro. A veces no le damos mucha importancia, un momento de debilidad, de embriaguez. Noé empezó a fabricar vino, sembró una viña y de la uva, pues él sabía hacer vino y hizo un buen vino y se embriagó, se emborrachó. Pregunto, ¿eso es pecado? Si lo hace Noé no es pecado, si lo hace mi vecino sí que es pecado. Algunos dirán, bueno, pero tampoco tiene mucha trascendencia. Pablo decía, no me dejaré dominar por ninguna cosa. El mismo Pablo decía, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre descubrió estas sustancias que Dios puso en la naturaleza como un bien para nosotros, pero todo lo bueno, contaminado por el pecado, también puede ser malo. La Biblia en ningún sitio dice que el vino sea malo, que una bebida alcohólica, como una cerveza, un vino, lo que sea malo, no dice eso. Cuando alguna cosa te domina, cuando tú pierdes el control sobre alguna cosa, eso es malo. Hay sustancias que crean adicciones, el alcohol es una de ellas. El alcoholismo es una de las peores adicciones, es una drogadura el alcohol. Y destruye vidas. Pero también puede ser malo la comida. Tú dices, la comida no es mala. Si sufres de gula y comes por vicio y comes de todo y cosas perjudiciales que te están matando y tus arterias se llenan de colesterol, etcétera, es malo. O sea, todo lo que Dios hizo bueno lo puedes usar para lo malo. Y Noé se embriagó, se emborrachó. No debía haberse emborrachado. Tú puedes celebrar y puedes tomarte un buen vino y no tienes por qué pasarte, contrólate. Pero él se emborrachó. Y esto dio lugar a algo. ¿Qué ocurrió ahí? Dice que bebió vino, se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam
padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serán a sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y será Canaán su siervo. Engrandecerá Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y será Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vaya, qué historia, ¿no? Cam ve la desnudez de su padre y Noé lo maldice. Y dirás, pero la culpa es suya, que se emborrachó ahí y se puso a dormir desnudo. Bueno, no tenemos claridad en este texto, pero entendemos que hay algo más de lo que a simple vista vemos. No vamos a afirmar nada porque es un texto que no nos queda claro, pero sí que es cierto, y tenemos un fundamento para argumentarlo, que la Biblia a veces utiliza expresiones, formas, un lenguaje que intenta ser decoroso, y que nos da a entender algo más de lo que ahí se está diciendo. Por ejemplo, hace poco estábamos viendo, al estudiar a Jacobo, el hermano de Jesús, que María tuvo más hijos. Y por ejemplo, en algunas traducciones dice: y José no conoció a María hasta después de su alumbramiento y los días de su purificación. Y aclaramos y dijimos, pero el hecho que diga y no conoció a María quiere decir no tuvo relaciones sexuales con María. Entonces lo que hace el traductor, la versión o algún texto de la Biblia es ser decoroso, suavizar. Entonces algunos han sugerido, porque es lo que se parece que quiere decir el texto, de que el hecho de que Cam vio la desnudez de su padre, quiere decir que mantuvo quizás una relación homosexual ahí con él. Se aprovechó de él, estaba borracho. Y algunos dicen, pero no puede ser, un hijo con su padre. Bueno, quizás no te has leído las historias bíblicas de hermanos asesinando a hermanos, hermanastros violando a sus hermanas, hijos con las mujeres de sus padres, etcétera, etcétera. Y no te escandalices, esa es la condición del ser humano. Mira a tu alrededor. Sino porque la reacción del padre maldiciéndolo. Algunos se confunden porque dice que cuando se lo dice a sus hermanos, ellos tomaron la ropa y la pusieron sobre su padre para no verlo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quizás estaban evitando sufrir algún tipo de tentación. Dice, pero tenían mujeres, estaban casados con mujeres, les gustaban las mujeres. Bueno, eso es lo que nosotros damos por sentado. Quiero recordarte algo. La fe de Noé le hizo mostrarse justificado y ser perfecto en medio de sus generaciones. ¿Por qué se salvaron sus hijos? Porque eran hijos de Noé. Porque ellos tenían que demostrar su fe a Dios. Dios tuvo misericordia de Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios, pero los hijos de Noé, sus mujeres y aún la mujer de Noé, estaban ahí por causa de Noé. Si se salvaron o no dependió de su fe, no de lo que Noé era o hizo. Pero para empezar de nuevo en la humanidad, Noé es quien jugó ese papel principal. La depravación en los días de Noé era toda, así que podemos entender que también esto afectaba a sus hijos de una manera u otra. Quizás no a todos por igual, porque Jafet es bendecido. Uno es el que sale más mal parado, que precisamente los cananeos son los que descienden de él. Sem y Jafet parece que se libran de la maldición, pero es fácil entender que ellos están sufriendo y están atravesando la condición del mundo en el que estaban. Ellos también formaban parte de ese mundo corrupto y de pecado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Todo comienza por una imprudencia. Si Noé no hubiese estado borracho,
esto no habría sucedido. A veces una pequeña cosa a la que no le das importancia puede generar un gran mal. Noé bebe un poquito de vino, pero no te emborraches. Te emborrachas, te desnudas, te pones a dormir ahí desnudo de cualquier forma. Uno de tus hijos que tenga la debilidad que tenga, que venga de un mundo de pecado, de prácticas, de no sé qué. No hay más en el mundo para cometer pecados, así que con mi padre. Sí, yo sé que suena muy feo, pero en este mundo pasan cosas mucho más feas que esa. Jesús y el Nuevo Testamento autentificaron el relato del diluvio. En Mateo 24 lo hemos citado, versículo 38 y 39, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será. Lucas, en su Evangelio, capítulo 17, versículo 27, habla de Jesús autentificando el diluvio. Pedro, en su segunda epístola, capítulo 2, versículo 5, autentifica el diluvio. No es una historia ficticia, fantástica, que ocurrió allí, no sabemos en qué momento. Fue algo que ocurrió de verdad. ¿Lo crees o no lo crees? Como el resto de la Biblia, tú decides si para ti tiene credibilidad o simplemente, como otras cosas, decides no creerlas. Noé murió a la edad de los 950 años. Quiere decir, fue el último de los patriarcas longevos. A partir del diluvio, la edad de supervivencia fue reducida drásticamente. Los tiempos cambiaron, el clima cambió, las circunstancias, el propósito de Dios, todo cambió. Y aquí terminamos con la historia de Noé, con la vida de Noé. El Señor nos ha hablado y creo que nos ha dicho cosas importantes. Queridos hermanos, me despido, que ahí el comedor se abre a las 9, ya está abierto. Y ahí todos los hermanos nos reunimos ahí en el Congreso y estamos cenando juntos y charlamos y compartimos. Qué bueno, todo ese tiempo. A ver si otro año os animáis algunos y os venís. Que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros. Si Dios quiere, mañana, que ya será viernes, 9 de la noche, perdón, 8. Estos días, ya antes lo anuncié ahí, estos días, como a las 9 es la cena, si doy el estudio de 9 a 10 me quedo sin cenar y lo que es peor, sin compartir ahí el tiempo con los hermanos. Entonces, 8 de la tarde, mañana 8 de la tarde, estudio bíblico. Un abrazo, que el Señor os bendiga y si Dios nos lo permite, mañana nos vemos. Hasta mañana.